Feliz Pascua a todos, o lo que se diga en estos eventos. Es que no sé, aquí, aquí en Inglaterra lo que hacen es lo de esconder los huevos. Me parece como muy gracioso, lo hemos visto todo en las películas, pero me resulta muy ridículo. En España, pues eso, feliz Pascua. Ciprés, ¿qué tal la Pascua? Pues muy bien, ¿eh? He Bien. tenido las primeras vacaciones, ¿eh? En 2 años o así. Lo estaba pensando yo justo estos días, que de repente me di cuenta que tenía delante de mí 4 días y solo tenía cosas que hacer 2. Y digo, ¿y qué voy a hacer con los otros 2 días? Así que al Dios, final me qué metí en situación. internet y me puse a jugar con la API de inteligencia artificial de OpenAI. Vamos a morir todos. Ahí estuvimos, soy yo, Gwen. Uf, durísimo.
Durísimo. No, pero estuve estos 2 últimos días, luego te cuento. Bueno, ya está preparado el programa de inteligencia artificial, ¿eh? Que sepáis que ya solo tenemos que elegir una fecha y lo grabaremos. Así que sepáis que está Qué ahí. bien, ¿eh? Estamos Jaque aquí con mate. Ciprés y estamos con un Raúl precario, que le veis ahí con la Vuelve. R de precario. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal las La R cosas? de precario, exactamente. Buenas tardes, aquí estamos, desde el Poble. Al Poble. Bueno, básicamente, como no hemos tenido programa porque estábamos ahí descansando un poco nuestros humildes cerebros, lo que ha decidido hacer el señor Ciprés, porque esto ya es adicción, lo suyo, ha sido traerle la verdad al Poble. Entonces, Es que hay que ponerse al día, ¿eh? Hay que ponerse al día. hemos al día, incluso aunque haya habido poca Pero, bolsa, porque han pero cerrado. a ver, yo no sé si ahora eres Little Estebaranz o un fiel hijo de tu padre, pero me dijiste que abril es el mejor mes históricamente para los índices. Suele serlo, ¿no? No es el, Sí, el sí, sí. April Mooning, Sí, famous sí, April es Mooning. el Mooning de abril. Pues a ver si os lo dices a mi portfolio. Que no No, se ha pero enterado, mira, no ha acaba de llegado. empezar. Acaba estamos día 11. No ha llegado el memo. Dale un poco de tiempo. Bueno, A ver, que eso es histórico. O sea, siempre puede haber variaciones, pero en principio es el segundo mejor mes del año. ya Solo sabes lo que superado por dice. noviembre. La historia no se repite, pero rima. Una cosa, bueno, aquí estamos hoy en Petit Comité, pero si alguien tiene preguntas las resolveremos luego. Veo que hay una ya en el chat. Si dejáis más Vamos. preguntas en el chat, las responderemos luego. Vamos a darle a la actualidad. ¿Qué es lo que ha pasado estos días? Que, bueno, pues no ha habido esa comunidad, ¿no? Esa conexión entre los momentums y los momentiños. ¿Qué pasa, Raúl? Digo que esto es como si fuese un programa, como si fuese la actualidad de un programa normal, Sí. pero siendo un martes, ¿no? Sí, Claro, porque como no decimos el domingo. vamos fuera. Claro. Pero además, a ver, hacemos el programa porque esta mañana, cuando me levantaba al cambio de neumáticos de las 7, claro, pues siempre coges el Twitter un momento y ha empezado a aparecer mucha información nueva, fresca, ¿sabes? Información fresca del día. Y digo, ostras, bueno, pues aquí da para O montar sea, una hoy actualidad han por un ratito. pasado cositas, ¿eh? Hoy han pasado cositas. Sí, ha habido de todo, pero también en tu parte, en tu parte, digamos, la parte de las empresitas, ha habido bastantes cosas que a ver si el domingo las podemos tratar. Lo de Técnicas Reunidas, Por ejemplo. en el canal de Discord de Oil and Gas hay un debate interesante. ¿Sí? Recordad que Pues- para seguir ese debate tenéis un link para una invitación a nuestra comunidad de Discord en la descripción de este vídeo. Ciprés, Yo he hecho uso hoy también del Discord, porque tenía una duda, he hecho uso, he ido a buscar la sabiduría de AGL y luego ahora lo comentamos. Tenemos Venga. pocos, ¿eh? Tendría que haber más AGLs en el mundo. Pon mi pantalla, bueno, vamos a empezar el trabajo. Está puesta, back to work. Eso. Más vale trabajar que morir obeso y alcoholizado rascándose los huevos. Yo no quiero, o sea, que está muy bien haber estado descansado de las vacaciones y todo eso, pero no rima hoy. No, hoy no rima. Pero Hoy es rima escúchame, libre, no, es rima Ciprés, moderna. me acabo de dar cuenta, Ciprés, te tengo que hacer una intervención. ¿Me estás diciendo que tú entras todos los días al broker? No, hombre, no. En Semana Santa vale. no he entrado. Me habías preocupado, joder. En Semana Santa poco vas a mirar. Bueno, pero si excluye la Semana Santa. ¿Entras todos los días al broker? No, todos no. Vale. Porque no quiero entrar, ¿sabes? Igual entrar, pero digo, no porque esté rojo o verde, sino porque no quiero estar todo el día con ¿Tú, Raúl? Claro, ¿No lo miras todos los días? ¿Tú Por no eso te miras lo todos decía. los días? ¿No vas buscando todos los días? No. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Yo no, ¿qué va? Yo a veces, yo lo que hago es tengo la lista de las empresas que sigo en Investing, coño, si la tienes, si la tienes tú también. Sí, claro. Y le echo un vistazo si acaso, pero no estoy. Creo que estar minuto y resultado de hoy sube un 2 o mañana baja un 2 es. Hombre, pero dependerá de la posición, ¿no? O sea, hay cosas que sí hay que estar un poco encima y cosas que no. Pero, a ver, si hay un cambio radical de un día para otro, es que hay alguna noticia que tienes que leer, ¿sabes? Sí, pero Normalmente no lo ves de un día para otro. Noticia, claro. De un día para otro normalmente puedes tener un poco de paz, ¿sabes? Yo el problema que tengo y de ahora una es que semana para otra. En el cambio de neumáticos de las 4, claro, si Hong Kong va mal, ya me cuesta volver a conciliar el sueño. Eso es una... Me va a levantar y va a haber lío, ¿no? Muy mal.
No sé, me Coño, entra que lo estoy un mal estoy rollo. mirando hoy. Me sorprende subida hoy del 12% de CIM, sin noticia ninguna. Ah, bien. Para el Magia, Mooning. señores. Magia, Para el chicos. Mooning de La abril. magia de Zim. Bueno, chavales, venga, va, Dale, empecemos. dale, Ciprés, dale. Morgan Stanley ha publicado este gráfico y es un gráfico exponencial de la evolución del S&P 500 desde hace un siglo casi. Y dice que puede ser que estemos en o sea, que hayamos hecho un mínimo dentro de un mercado secular alcista en la bolsa americana, ¿no? El mínimo en 3.600, 3.500 veo que se hizo hace unos meses. A ver, ellos mantienen un precio objetivo para final de año en 3.900, lo cual es un poco por debajo de donde estamos. Un rango alcista de 4.200 y, si la cosa se tuerce, sí que tienen un mínimo de 3.200 que sería un poco doloroso, ¿eh? Sin ser dramático, me 200 parece. es. Sí. No sería dramático, pero sabes que ya terminas el año y sabes que la cartera no va a brillar. 3.200 no va a brillar. Entonces, bueno, están manejando esas cifras, pero al final lo que vienen a recomendar es el buy the dip. Es decir, este mínimo que vimos hace unos meses podría testearse una zona similar dentro de, digamos, no sé, 1 o 2 meses, pero estaría en un rango que puede ser perfectamente un mínimo de largo plazo, ¿no? Según este planteamiento de Morgan Stanley. O sea, el término científico es que piensa Morgan Stanley que a lo mejor tanteamos un poco este mínimo, pero a partir de ahí topa arriba. O sea, esto ya ha pasado nada, estamos todos tranquilos. Sí, Morgan Stanley dice que llevamos pocas. Wayne, es que, a ver, ¿sabes lo que pasa? Es difícil, ¿vale? Pero hay que mentalizarse de eso. O sea, yo me anticipé demasiado cuando empezamos con Momentum, esperando la bajada en la bolsa americana, porque no tenía en cuenta la importancia de la impresión de dinero de la Fed. Y al final la bolsa se está moviendo en yo qué sé, por decir algo, un 70% en base a lo que hace la Fed y un 30% en lo que sucede a nivel macroeconómico. Entonces, estamos en un punto muy cercano al cual la Fed va a empezar a modificar su política monetaria y por mucho que venga la crisis, pues claro, pasará eso, ¿vale? Llegan las muy malas noticias, quiebra algo gordo, no sé cuántos, la bolsa y el gran susto, bajamos, nos acercamos a esa zona del 3.600 y tal, y empiezan a bajar tipos, empiezan a inyectar pasta y entonces la bolsa empieza a subir. Por mucho que, ojo, la economía puede estar mal durante 2 años, ¿eh? O sea, la economía podemos estar con paros crecientes durante 2 años y que la bolsa consiga cerrar un 2023 casi en positivo, 2024 así, ni para ti ni para mí, mientras que en la calle tenemos esas situaciones ¿os acordáis de cuando nació Podemos, el 11M y todo ese Bueno, sí, rollo? el Esa Occupy Wall época, Street, que el Podemos. Occupy Wall Street, Bueno, pero exacto, me refiero que Podemos es la marca blanca hispana de Occupy Wall Street. eso es. Salvando las diferencias, antes de que se me tiren encima los de los comentarios. Pues que Avancemos, podemos avancemos. tener esa época Yeah. convulsa 2025, por ejemplo, pero con una bolsa que ha ido subiendo y que hace un 2025 muy decente y sigue subiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, O no sea, es un pero planteamiento bueno, pero absurdo. lo que estás diciendo es muy positivo para estar largo, ¿no? Si tú Bueno, es crees que, que la Fed va a proveer, pues claro, el tema es ese, es que la Fed, luego la hablamos, pero claro, están jugando, Mira, me están gusta ese ahí comentario. ¿sabes? En el vacío, ¿sabes? Como el malabarista que está cruzando entre dos rascacielos, pues ahí está. Y un rascacielos es la inflación y el otro es el crecimiento, ¿no? Y están ahí con el ahí aguantándose como pueden en el cable. Y bueno, veremos. Me gusta este comentario de Ruetón. ahí está el vídeo. Te va a gustar esto, Ciprés. Yo Dime. recuerdo cuando hablasteis del analista que le despidieron por no ser alcista con una acción, perdón, que luego cayó un 99%. Supongo que ahora pasa algo igual, ¿no? Están alcistas por si las moscas. Lo que los ingleses llaman plausible deniability. Es como, mira, yo digo algo y mientras haya una forma de la que me pueda escabullir que sea plausible, pues ya está. No te creas, ¿eh? ¿No? No es tan, o sea, no es tan así. Estar alcista ahora, con toda la situación macro que hay, no es fácil, ¿vale? De hecho, a ver, estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí. Vale, tenemos récord de
desde hace una década en posiciones cortas hoy, esto salió esta mañana, de hedge funds sobre el SP500, ¿vale? Pero ten en cuenta que pueden ser long short y estrategias de esas complejas, ¿eh? Ya, pero es o sea, a ver, mira, te tienes el gráfico, ¿eh? Ya, 2020, tienes tu razón, porque históricamente podía haber sido igual, claro. No, y porque, joder, es que en 2020, Raúl, que parecía que el mundo se iba a acabar, no llegaron a este posicionamiento tan bestia. O sea, es una cosa muy exagerada. Yo cuando lo he visto he pensado, aún os vais a pillar los huevos, porque este posicionamiento se debe a que están esperando un muy mal dato de inflación en Estados Unidos. Y, a ver, yo o sea, no sé si será muy mal dato o no tengo... Pero China ha sacado unos datos muy buenos de inflación, luego los vemos. Europa también ha sacado unos datos decentes de inflación. A mí me sorprendería que el dato de Estados Unidos sea muy malo, ¿vale? Pero da igual, porque al final, aunque sea malo, si está todo el mundo tan extremadamente posicionado, es que siempre les van a joder. De hecho, ya antes de empezar el programa he estado revisando cosas y a Carpatos ha avisado de que hay rumores y tal, hay información de que hay muchos short squeeze ya hoy. O sea, hoy antes de que salga el dato ya les están cazando. Entonces, bueno, eso. Entonces, lo que decía de que lo fácil es ponerse largo ahora, pues hasta cierto punto. Ahora es muy difícil, o sea, es un momento muy difícil y muy tenso, ¿vale? En el cual tomar una decisión así a largo plazo, pues tiene mérito. O sea, los que aciertan ahora son los que luego la sacan del estadio, ¿no? Entonces, seguimos estamos ahora, digamos, en la parte de sentimiento de mercado, ¿no? La parte interna de bolsa. Me ha llamado la atención este gráfico, según el cual este año está siendo de los mejores para la estrategia del buy the dip. O sea, comprar después de un día de bajadas. Está dando un rendimiento hacer eso. Hombre, es que, está yendo, es que hay una volatilidad exagerada. Entonces, ¿a poco que aciertes un poco con los dips? Sí, y estamos en lo más alto del año, ¿no? De lo que va de año, estamos en la parte más alta ahora también. Estamos muy, muy arriba en relación a cómo empezó el año, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento ha salido bien, no tiene que significar que vaya a salir bien a final de año, pero me ha llamado la atención porque os acordáis, ¿no? Parecía como el buy the dip había muerto, ¿eh? En 2021 murió, febrero de 21 murió, y bueno, pues mira, de momento este año está funcionando otra vez, ¿vale? También estadísticamente, si van tan bien, es que probablemente ahora toca arreglarlo con bajaditas, ¿no? Eso más pronto, más tarde. Pero bueno, ahí está. Vale. Entonces, ahora ya vamos a entrar en la parte macroeconómica, que es la más extensa de la actualidad de hoy. A ver, la contracción del crédito está siendo bastante dura. Tengamos en cuenta que desde los niveles en que estábamos en 2022 hemos bajado a niveles no vistos desde 2012, a nivel de crédito que se está de la availability. Esto es crédito a small business, no sí. Es a usuarios, o sea, no es a simplemente no, esa es small business, exactamente. Business. En el gráfico podemos ver dos cosas. La facilidad para los pequeños negocios a la hora de conseguir crédito en Estados Unidos y las demandas de, o sea, el paro, ¿vale? Initial Jobless Claim, el crecimiento del paro, el aumento del paro. Vale, por el momento estamos en un punto en el cual estamos detectando una contracción, un aumento de la dificultad para los pequeños negocios a la hora de obtener crédito sin que el empleo se haya resentido. ¿Qué pensáis? ¿Esto va a corregir con crédito más fácil en el corto plazo o por el contrario será el paro el que va a caer, el que va a aumentar con fuerza? ¿Qué os parece? Perdón, que está muteado. O corrige, o sea, tarde o temprano va a tener que tirar hacia un lado. Ey, mójate. ¿Va a subir el paro o va a facilitarse el crédito antes? ¿Cómo lo ves? La Fed proveerá, yo confío en Powell. Nunca dejes de creer. ¿Y tú, Wayne? Es que veo mucho dolor en el horizonte. Por el lado del desempleo. Lo que haga la Fed proveerá. Que haga lo que sea, pero veo problemas. Veo layoffs y veo... No, pero la Fed si ve que baja, pues empezarán ellos a bajar. Si no es que tiene la carta trampa siempre. El asunto es cuando se le gaste la carta trampa. El asunto es si hay razones externas que provoquen desempleo que no pueda arreglar la gente. Ya.
Entonces estaremos jodidos. Es lo que estoy pensando, más bien. Ciprés, de repente tu sonido... Ahí está. Creo que va a subir el paro y después empezará la FED a reaccionar. Que en línea con esto, me ha hecho gracia. Estaba escuchando a Cárpates por la tarde y se quejaba de que el Banco Central Europeo ha dicho que ellos, su política monetaria va a depender de los datos, que dependen de los datos que van saliendo, ¿no? Y Cárpatos, bien, con toda la lógica del mundo, dice, señores, que a ver, ustedes tienen que anticiparse a los datos. O sea, no podéis ir reaccionando en base a lo que pasa, sino tenéis que prever lo que irá pasando para hacer las cosas bien. ¿Hacer ¿no? su trabajo? No. Claro, por eso tienen un montón de economistas ahí y gente cobrando un pastizal. ¿Vale? Y los chinos lo han conseguido hacer, que tampoco, o sea, como tienes un ejemplo claro, cercano, que ves que se puede, pues los chinos lo han hecho bastante bien en ese sentido. Pues claro, el problema que yo veo, o sea, por qué están tan pillados, es por lo que decíamos del malabarista. Es que como tienen un apalancamiento gigantesco, un problema gigantesco por culpa de la inflación, y tienen un problema gigantesco por culpa del crecimiento en los próximos años. Entonces ellos están así que no saben qué hacer realmente, porque tienen que esperar a ver qué es lo que primero falla. O sea, por ejemplo, ¿no? Si se mantienen los tipos de interés tan altos, es posible que los bancos tengan problemas a corto y medio plazo, como ha pasado ya con el Silicon Valley Bank, ¿no? Si es eso lo que está peor, pues tomarán la decisión de bajar tipos, Pero si es el paro, pues la es distinta, sobre todo, bueno, me estoy liando con la inflación. Es la inflación y el paro más bancos, ¿vale? El malabarismo. Pero claro, la inflación es lo que les está apretando por el otro lado, porque sigue estando muy alta la inflación. Ellos no pueden, si ahora se ponen a bajar tipos y a imprimir, se les puede ir la inflación por las nubes y va a subir. Raúl, va a subir porque es que el petróleo tiene mucho potencial al alza, el gas tiene mucho potencial al alza, las materias primas tienen mucho potencial al alza. Ya, pero si a ver, es complicado. Yo no tengo ni idea de todo esto, tío. Yo lo que espero yo lo que tengo fe es que pase lo que pase me pueda adaptar, pero coger la bola de cristal y decir dónde vamos a estar en 9 meses, tío, no me veo capaz. Me veo todo lo contrario. Tengo que tener fe en poder adaptarme, porque va a ser lo que decían estos señores en un despacho. Claro. Sí. No, es que la situación es muy compleja, Raúl. O sea, esto es así, no sé, no hay por dónde decir, esto va a salir bien así o va a salir bien así. Es un momento muy complejo. Entonces, vamos a seguir. Los CMBS, Wayne, las oficinas. Estuvimos hablando el otro día, ¿sí? El spread de las oficinas, de los CMBS de oficinas del nivel más bajo, los BBB son bono basura, digamos, están cerca del 7%, están dando un interés un 7% superior a los bonos del Tesoro americano, ¿vale? Ese es el spread que tiene. Bastante exagerado, sobre todo cuando hace poco se consideraba que era un activo seguro. Esto seguro no, esto era lo más seguro de lo más seguro, porque recordemos que estos son las empresas que tienen los edificios de oficinas potentes en los centros de las ciudades. O sea, cuando tú vas a una ciudad potente, un Frankfurt, un Londres, un Chicago, los dueños de esos edificios de oficinas de las empresas más poderosas del mundo están allí. ¿Qué mejor al inquilino que un Google, por decir algo? Claro, no te va a dejar de pagar Google, ¿no? Supongo que esos serán CMBS AAA, ¿no? También. Bueno, estos serían entiéndeme, las oficinas así en el arrabal. ¿No? Digo yo, ¿eh? Pero la cuestión es que... Están todas, claro, porque el problema es que las que tienen la propiedad Prime también están perdiendo clientes. O sea, es que el problema ha sido el COVID. El problema ha sido el COVID y que ha empezado a haber mucho más teletrabajo que antes. Yo no, ya sabes que no, o sea, no puedo... Lo veo en mi día a día. Sí. No podemos entrar ahí. No podemos entrar en detalles, pero lo veo en mi día a día. Y, ojo, porque esto es antes de la recesión. O sea, esto es antes de que las empresas cierren porque no ganan dinero. O sea, esto es con una economía que de momento funciona. Entonces, a ver dónde nos vamos cuando las empresas en los arrabales
empiecen a cerrar porque el negocio no da, ¿vale? Esto afecta muchísimo a los bancos regionales. Luego lo vemos. Y aquí tenemos un gráfico extraído de los datos de Moody's que nos indica que en las 50 zonas metropolitanas más importantes de Estados Unidos tenemos casi un 20% de vacantes, de espacio libre en oficinas que no está ocupado. Y claro, con la información macro que nos llega, no parece que se vaya a ocupar pronto. ¿Quién los va a ocupar, verdad? Claro, no parece que se vaya a ocupar pronto. Y bueno, pues aquí se está gestando un problema muy grande. Tenemos que seguirlo. Esto, cada semana van saliendo datos. Si no es cada semana, cada 15 días. Pero bueno, es una de las cosas que vamos a ir siguiendo porque, a ver, el riesgo de que termine en un Lehman está ahí. Bueno, no, porque los Lehman están como pasados de moda. O sea, ahora la Fed salva a todo el mundo. Sí, ahora la Fed siempre te salva. Que también está bien, es mejor que te salve la Fed que no deja a la gente sin un duro, ¿no? Como les ha pasado a los bonistas del Silicon Valley Bank. El asunto es si en algún momento ya no hay margen de salvar a alguien, ¿sabes? ¿Ya? Ahí es donde estará el peligro. Sí, la bola está en pero claro, la Fed siempre puede imprimir más y más. El tema será qué pasará con el dólar, ¿no? En ese momento, no sé. Ese es el punto. Que... De momento la situación parece evidente. Van a intentar salvar lo que haya que salvar mientras puedan. Exacto. Teóricamente van a poder siempre. Claro, pero quiero decir, pero es un juego con mucho riesgo, ¿no? Porque el día que no puedan salvar, no es que tengan un problema, es que el país colapsa. Ahí sí, claro. Y estamos hablando de Estados Unidos. O sea, no queremos vivir en un mundo en el que Estados Unidos colapsa. No queremos. Nadie quiere, ¿eh? Tampoco ni siquiera los chinos. O sea, que no se haga a nadie la ilusión de que no, esto sería dramático para todos. No es lo que se busca. Pero o sea, la pelota se va haciendo más y más grande. Y no... Es que tal y con el nivel de apalancamiento y con el nivel de adicción que tiene el sistema financiero y la economía occidental a la deuda, es muy discutible que sea posible siquiera una reducción de balance de la FED y del Banco Central Europeo seria y a largo plazo. O sea, tal y como ha reaccionado, con lo mal que ha reaccionado el sistema financiero a nada, pues, ¿cuántos llevamos pocos meses realmente con una política monetaria restrictiva? Imaginaos estar 2 o 3 años. O sea, no creo que seamos capaces de soportar eso. Tendríamos que verlo. Vale, entonces aquí viene el punto en el que yo debo consultar la sabiduría de AGL. Sí, porque me has preguntado antes, entiendo. Claro, yo por la mañana he visto este gráfico y me ha parecido como muy alarmista. Teóricamente, a ver, el gráfico lo que muestra son los activos y liabilities de los bancos comerciales, ¿vale? Y se puede ver cómo han caído, ¿vale? O sea, los depósitos también, entre otras cosas, pero los depósitos, ¿vale? Los que hay en los bancos comerciales. Entonces, se puede ver cómo en la última semana de marzo se produjo una bajada muy importante en dichos depósitos y demás, ¿no? Y más activos. Entonces, el gráfico lo que te proponía es, mira lo que pasó en 2020, mira lo que pasó en 2008, mira lo que pasó en 2001, mira lo que ha pasado en 2023, lo que se viene por delante va a ser terrible. O sea, si lo veis, las reducciones de depósitos en el 2008, por ejemplo, fueron 100.000 millones, en el 2020, 100.000 millones también, y en el 2001 llegó a 150.000. Entonces, en este 2023 nos hemos ido a 160 y pico mil. Entonces, lo que te venía a decir es, ostras, esto va a ser la hecatombe. Entonces yo he ido a ver a GL, he dicho, a ver a GL, ¿esto cómo lo ves tú? Y su respuesta inicial ha sido... ¿Te ha llenado de pavor o de alegría? No, ha dicho, debería estar prohibido sacar gráficos como este. Porque
te están enseñando solo una parte de lo que hay, ¿no? Y la otra parte, pues es la que os pongo aquí en este gráfico, que es una recta de regresión que sigue la evolución de los depósitos bancarios desde el año antes de 2014, cómo ha ido subiendo, ¿no? Y después tenemos encima el nivel de depósitos registrados en el conjunto de los bancos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en 2020, como podéis ver, esos depósitos se dispararon, se fueron muy por encima del que venía siendo el nivel habitual. Entonces, podríamos ver grandes salidas de depósitos bancarios y seguir en esa tendencia alcista normal que venía siguiendo el sistema bancario a nivel de depósitos desde el año 2014. Entonces, a ver, sí, hay peligro, ¿no? O sea, hay peligro, de hecho hay un banco que ha llegado a quebrar, hay peligro que salgan los depósitos, que haya una gran salida de depósitos, pero lo que ha pasado en general es que depósitos de bancos pequeños han ido a bancos grandes, con lo cual en el conjunto, para el sistema financiero, pues la situación es soportable. Entonces, pues bueno, sí, hay que estar atentos, sí, puede haber peligro, pero también hay que vigilar porque muchas veces Internet, como sabéis, cuando tú exageras o cuando tú dramatizas, Consigues pues más clics. consigues más clics, llegas más, y eso al final, aunque sea de una forma igual, que no es muy voluntaria o tal. Me encanta una forma que lo escuché a un podcaster que decía que Facebook no es una empresa que vende publicidad, es una empresa que genera discordia para venderte publicidad. Porque cuanto más el contenido, si tú ves contenido que son gatitos, pues sí, ves un gatito y ay, qué gracioso es el vídeo y enseguida te distraes con otra cosa y te vas. Pero si lees un tuit y dices, me cago en la leche lo que ha hecho este político, vas a ver otro tuit y te vas a encabronar hasta que veas más, más y más y más. Y mientras te estoy colando todos los anuncios. O sea, la discordia es lo que vende. Pues me cuadra, la verdad. La verdad es que es verdad, es totalmente cierto. Entonces, bueno, lo que quería también es eso, decir que cuidado, que al final sale muchísima información y nosotros tenemos que estar bien centrados, ¿sabes? O sea, no caer en ningún alarmismo ni en ningún, ni lo contrario, ¿no? Ni una euforia fuera de lugar. Sí, si hay motivos, genial, ¿no? Pero es importante que consigamos mantenernos centrados y que no nos altere el ruido de fondo de las redes sociales a nivel de finanzas, ¿no? El FinTweet. Vale. A ver, este gráfico a mí me preocupa, pero también me agrada. Me agrada porque como no he tenido nunca tarjeta de crédito, me siento reivindicado. ¿De verdad nunca has tenido tarjeta de crédito? No, nunca, no creo que la tenga. ¿Para qué? Ah, bueno, espérate, ¿y de débito? Sí, hombre, claro, de débito sí. Ah, vale, vale. Yo es Vive en que, una aldea, no en una caverna. Claro. yo qué sé, ya me ha explotado la cabeza. Yo creo que tampoco tengo de crédito. Ah, ¿para qué? O sea, claro, te matas a mirar precios. Este, aquí 5 euros más, otro 10 euros menos, no sé cuánto. Pasas la tarjeta de crédito y en el caso bueno te suma un 12%. Me jodas. Bueno, la cuestión es que ahora el interés de la tarjeta de crédito en Estados Unidos ha llegado al 20%. No, pero eso es si no pagas, Ciprés. Credit Card Interest Rate, US Average. Claro, pero eso es, sí, o sea, a ti te prestan hasta final del mes. Si no pagas al final del mes la cantidad completa, te tienes que pagar un interés. Claro, si vives al límite, pues te clavan bien. Claro, Bueno. no es que le añadas un 20% a todos los precios, Ciprés. Uf, vale. Entonces, eso si no pagas. Lo que pasa es que mucha gente, aparte en Estados Unidos, son muy de hacer esto y tienen hay empresas que son servicios de dedicarse a agrupar deudas de tarjetas de crédito. Vale. Entonces la gente lo que pasa es que se deja una deuda en la tarjeta de crédito Claro, que les crece al 20% Claro. mensual o anual. eso es. Lo que pasa es que no suelen ser deudas muy grandes comparadas con yo qué sé, con un préstamo al consumo, algo por el estilo. Pero eso es el remanente que te dejes sin pagar cada mes. Uf, pero bueno, sigue siendo, o sea, entonces si te quedas ese remanente te crujen, ¿eh? No, hombre, no, pero es que hay gente que se arruina. O sea, en Estados Unidos la gente se arruina con las tarjetas de crédito, vamos, es muy común. Pero esto es usura, ¿eh? 20% es una bestia, es una barbaridad. Bueno, pues total, que está a un nivel altísimo en línea con esa complicación, esa dificultad a la hora de las pocas ganas que tienen los bancos de dar crédito porque tienen miedo.
¿vale? Ven la situación complicada y están pasando esa etapa que dan créditos solamente a funcionarios, ¿sabes? Para que los entendamos. Estamos volviendo a ese punto de 2009, 2010, ¿no? Vale. En línea con esto, la inversión de la curva, cada vez van saliendo gráficos siempre de récord, ¿eh? Vamos aquí de récord tras récord con unas inversiones gigantescas de la curva de tipos. En este caso, tenemos en el gráfico el bono a 3 meses frente al bono a 10 años. Tenemos una inversión de la curva del 1,67%. El bono a 3 meses está en torno al 5% anual y el bono a 10 años el 3 y pico, 3,5, ¿vale? Esto es que el mercado, pues evidentemente, descuenta problemas. A mí me parece que no tiene, o sea, que aunque el gráfico te está mostrando una inversión de la curva muy exagerada, mucho más que en el pasado, no tiene por qué ser una recesión mucho más bestia que en el pasado. Motivo, la Fed en 2020 bajó los tipos de interés de cerca de 5 a 0 en un día. Entonces, y los ha subido muy rápido también. Entonces yo entiendo que el mercado también considera, y es de esperar, que esta bajada de tipos sea muy rápida. O sea, que No cuando significa llegue que la sea... bajada, que eso sea meteórico, vamos. Sí, pues, igual no pasar del 5 al 0, pero bajar en plan pues un 1% durante 3 o 4 meses o 5 meses, no sé. Una cosa muy rápida y entonces nos llevamos a este punto, ¿no? Pero al mismo tiempo un 3,5, 3,6% en el bono a 10 años también te está diciendo que no ve nada claro que la inflación vaya a desaparecer así como así, ni que la Fed pueda bajar los tipos al 0 así como así. ¿Vale? Así que, bueno, es una situación en la que se está esperando complicaciones para la economía y una inflación que puede mantenerse de fondo durante muchos años. Parece que vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva amiga, ¿no? Vale. El dato positivo para la inflación, pues que las nuevas ofertas de trabajo están al nivel más bajo desde finales de 2021. ¿Vale? Sigue estando a un nivel alto en comparación con lo que había hasta 2020. ¿Vale? Sigue estando a un nivel muy alto, pero están marcando una tendencia de corrección, ¿no? Vamos muy pasados y ahora esto parece que va a corregir. El paro pues, aún no ha aparecido con su esplendor, ni mucho menos, pero sí se ve un enfriamiento en la contratación. Entonces, bueno, esto de cara a la inflación es positivo porque nos lleva a pensar que la Fed podrá bajar tipos antes, que el consumo va a frenarse, que lo está haciendo. Ya hay bastantes señales que indican que el consumo en Estados Unidos está menguando, está enfriándose. Entonces, bueno, es un dato que nos lleva a pensar eso, que igual la inflación en Estados Unidos puede aflojar un poco fruto de un enfriamiento económico. Lo que sí que me ha dado más pena, sinceramente, son los planes de contratación de pequeños negocios. Porque, o sea, no son las grandes empresas las que están dejando de contratar, sino al revés. Sí, exacto. En el anterior gráfico vemos en general, a nivel de pequeños negocios, pues sí que ya estamos a un nivel de plan, ¿no? O sea, es a nivel de planes de contratación del 15%. Es el nivel más bajo desde 2017 o así. Solo suma, hay un pico en el 2020, ¿no? Pero eso ya entendemos todos que como no hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo no creo que nos sorprenda que los pequeños negocios son los que más estén sufriendo. O sea, es bastante escandaloso la situación que hay en las ciudades de negocios cerrados, pequeños negocios cerrados por todos lados. Muy en línea también con lo que hemos comentado antes de los CMBs, del suelo, el suelo comercial, que hablamos siempre de oficinas, pero los locales comerciales también son pues, los bajos para montarte una consulta médica o un bar. Entonces,
Y esto, dato personal, pero, o sea, anécdota personal, pero me pareció muy curiosa. Hace un año estuve en Portland, que no es Portland, es una ciudad potente, costa oeste, rica y demás. Todo el centro de la ciudad eran negocios tapiados y cerrados. Locales Claro. que deben costar, bueno, auténticas fortunas. Y me pareció muy sorprendente. Vamos, no había visto una cosa así en mi vida. A ver, en España hay muchas zonas que España lo vi en un sitio que me sorprendió, en el puerto de Santa María. Recuerdo ser el no, momento de la zona turística, por decirlo así, de repente decir, por qué está todo cerrado? Cuando una ciudad debía ser, bueno, no es tampoco gigantesca, ¿no? Pero es una ciudad relativamente importante. es que, a ver, en España hay muchos negocios pequeños que sobreviven gracias a que compraron el local hace muchos, muchos años. Y eso es Claro. lo que los ha salvado. Que es una ventaja competitiva importante eso ahora, ¿eh? Claro. Pero es una ventaja competitiva que es la que el mercado tiene que arreglar. Es decir, la gente tiene propiedad de locales comerciales y pretende alquilarlos a precios a los que no se puede porque el negocio que va a ocupar ese local no va a generar dinero para pagar 1.000 euros al mes de alquiler. ¿Vale? Imaginémonos un local comercial de 150 metros cuadrados en una zona no top ni mucho menos de cualquier ciudad. ¿Vale? Me da igual Madrid que Carballo o una ciudad secundaria catalana, ¿vale? Cuesta mucho, tío, generar 12.000 euros vendiendo bragas o vendiendo cafés. Cuesta mucho. Hay que generar 12.000 pavos y después los Hay que 4.000 o cinco generar, mil del generar autónomo. bastante más que hay que pagar impuestos. Claro, por eso es que después tienes que pagar los 12.000 del alquiler más los 3.000, 4.000 de autónomos y a partir de ahí ya empiezas a ganar algo con los cafés o con lo que sea que vendas. No cuadra, no cuadra. Los precios del alquiler tienen que derrumbarse si es que la gente quiere alquilarlo. Yo pensaba el otro día, si tuviese un local comercial en algún lugar cual sea, yo el primer año lo daría gratis. ¿Por qué? Porque, joder, si vienes, lo arreglas, te lo pones a, ¿sabes? Un típico local que lleva 10 años sin alquilarse, ¿no? Viene alguien, te lo arreglas, lo prepara para montar el negocio que sea y tal. Si al final de año no te paga y se marcha a otro sitio, cosa que no hará porque ha invertido ahí, pero si lo hace, te queda el local reformado, ¿sabes? Al menos, oye, No, hombre, pero eso no funciona así. Si tú tienes que meter una reforma importante a un local, lo que pasa en la práctica es que el dueño suele poner una parte y el contrato suele ser a muchos años, que tienes que amortizar una reforma siempre es. claro, pues entonces era muchos Bueno, años, que, ojo, que a lo mejor hay gente que no lo hace así, pero me parece una locura absoluta. pues entonces era muchos años, yo dejaría varios años en los que no pagues el alquiler. Haz la reforma, pon el negocio en marcha y cuando esté en marcha, y alquileres, pero mucho más bajos, o sea, de 1.000 euros al mes hay que olvidarse, son alquileres de 250, 300 euros al mes. ¿Por qué? Porque es que no hay ningún puto local que esté funcionando casi, está todo parado. Y más que se va a parar, ¿cómo vas a competir con Amazon? Pues si quieres competir con Amazon, O lo conviertes en casas, coges la famosa cédula de habitabilidad esa, como lo que sea, y lo alquilas y hay mucha más bueno, demanda. si te dejan pasarlo a vivienda particular, sí, pero entonces lo que vas a tener son esas ciudades dormitorio, semigueto. Si no hay locales donde, bueno, claro, también si trae más gente, se supone que Bueno, más pero me opciones hay refiero para que que se esto ponga está un pasando. local. Anda que no hay locales que se están convirtiendo en viviendas en Sí, toda sí, España. sí, a ver, es una opción, es una opción. Pero tampoco, es que lo de la vivienda tampoco es sostenible, pero bueno, eso ya lo haremos otro día. Para un país de miserables que ganan 1.000 euros al mes, alquileres, no se aguanta. Bueno, entonces, sucede que los bancos comerciales y demás se acercan a una muralla de 1,5 billones españoles de deuda comercial que vence en los próximos años. Llega al pico, creo que es en 2025, con 550.000 millones que vencen ese año. De CMBS y deuda relacionada con temas comerciales, ¿vale? Office, retail, propietario, A ver, proponen Morgan Stanley que puede haber bastantes problemas para renovar
esas deudas, ¿sabes? Tú pidas una hipoteca, ¿no? Hipotecas ese edificio de oficinas, vas pagando los intereses, vas devolviendo parte, pero al final de 10 años, lo que sea, según el acuerdo que tengan, tú no has vuelto a pagar la hipoteca, lo que hacías era renovarla. Pero claro, vas a tener que renovarla con unos tipos de interés mucho más altos y con unos bancos que no quieren tener ese producto. No quieren renovarla, sí. Claro, no es un tema de precios, que no quieren tener eso. Y de ahí pues vienen quiebras, de ahí vienen despidos, de ahí viene paro y de ahí vienen problemas, ¿vale? Eso es a lo que se enfrenta Estados Unidos con el tema de los locales comerciales y las hipotecas. Para colmo, lo podemos ver en este gráfico de BSCI, resulta que los bancos regionales, pues los últimos años apostaron muy fuerte por este tipo de producto. Y además en este último año han apostado muy fuerte también por la deuda, o sea, para las hipotecas a retail, ¿no? A personas. Entiendo que no te gusta la idea. Están muy pillados, ¿eh? O sea, están con un problema muy gordo, a no ser que venga la FED y empiece a bajar tipos y empiece a inyectar dinero. Que es el punto en el que estamos siempre, ¿vale? Están muy cargados estos productos, bancos a los cuales la gente les está quitando los depósitos, se están quedando sin liquidez y nadie quiere estos productos. O sea, esa subida que hemos visto antes el spread de los CMBS, de triple B, se debe a que hay mucha gente que quiere quitárselos de encima y hay poca gente que los quiera comprar. Estos movimientos lo que reflejan es esto. Y es lógico porque los bancos, en el momento económico en el que estamos, lo que deben hacer es reducir el riesgo. Es lo que se aprendió en la anterior crisis. Ellos lo que tienen que hacer ahora es limpiar su balance todo lo que puedan para que si llegan a venir en los próximos meses situaciones realmente complicadas, ellos puedan tratar la situación. Pero eso va a llevar a muchos negocios, rates, personas físicas que han invertido, ¿no? Que han invertido ellos directamente en locales comerciales, lo que sea, que se van a comer un marrón importante. Además, para colmo de males, muchos de esos productos son los propios bancos. O sea, no es que los bancos hayan dado crédito para que tú compres esos locales. No, es que los bancos son dueños ellos. Son dueños ellos de muchos de estos activos. Y claro, se los quieren quitar de encima, pero no hay quien los quiera ahora. Entonces, la situación es bastante complicada en este sentido, ¿eh? Lo de los CMBS va a traer mucha cola, creo. A no ser que ya te digo, si mañana cambian la política monetaria y empiezan a inyectar dinero a bajar tipos, pues toda esta situación va a mejorar. A ver, cuidado, las oficinas no se van a llenar, pero podrán renovar la deuda, ¿vale? Mientras se comen el marrón. Entonces, la situación es distinta. Bueno, ahora vamos a entrar en China. ¿Eh? La China de las contradicciones. ¿Por qué? Pues porque teóricamente China había reabierto su economía, se acababan las restricciones COVID y eso iba a disparar el consumo. Y bueno, hay datos que indican subida del consumo. Pero la inflación está bajando. En los precios al productor está en deflación, ¿tá? Con una bajada cercana al 2,5% en lo que va de año los precios al productor. Y la inflación a los particulares, el IPC, está subiendo un mísero 1%, no llega. Entonces, no cuadran estos datos con una economía que está creciendo y un consumo fuerte. No cuadran. Y no cuadra... a ver, es verdad que todos conocemos, o sea, la cocina china es mundialmente conocida. Te iba a preguntar justo que cómo es el chef chino, ¿qué tal? Claro, ¿vale? O sea, aparte, no solamente Antonio cocina, también los chinos saben cocinar y igual por ahí hay algo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto no cuadraría. Pero fijaos en el récord
que se ha registrado de importaciones de petróleo. China en el último mes ha importado una cantidad de petróleo descomunal, no se había visto desde hacía muchos años, en el último mes. Creo que han sido 11 millones de barriles en el último mes. Un nivel muy, muy alto, propio de 2019. Claro, a ver, ¿en qué quedamos? Creo, Raúl, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ellos han aprovechado los precios bajos y sus contactos con los saudíes para, No tengas la menor duda. para rellenar sus reservas. No tengas la menor duda de que lo que está haciendo esta gente es aprovecharse de la situación para el bien suyo personal. Si es que no lo veo, ni lo veo mal, me parece razonable. Que si pueden comprar oil barato ruso, lo hagan. Bueno, ahora está barato todo el oil, no solo el ruso. Bueno, sí, Bueno, pero el vamos, ruso especialmente más barato, descuento, porque claro. tiene más descuento. El ruso más barato, sí. Yo creo que han hecho el contra-trade a matador Biden, y mientras Biden está vaciando sus ya exiguas reservas estratégicas, los chinos las han rellenado sabiendo que los saudíes iban a recortar ese 1,5 millones de barriles con el resto de la OPEP. Y han hecho, bueno, es que ellos lo hacen siempre, cuando hay una bajada de precio muy, muy brusca, también lo hicieron en 2020, se ponen a comprar como posesos. Al lado tenemos el gráfico del consumo de petróleo. Consumo de petróleo en base a los asientos, total seats, de los últimos años, ¿vale? Veis que está llegando. ¿Qué quieres decir con los asientos? Creo. Total seats. Esto me deja completamente descolocado. Son los millones de barriles, creo, porque ponen ahí si son 11. Oh, es de los aviones. Creo que es de los aviones. Amigo mío, como lo grandes que son, o sea, la cantidad de plazas. Creo que son los aviones, sí. Creo que se refiere a los está viajando, vamos. Sí. Creo que son los aviones. Cuando la puse pensaba que era el consumo total, pero por eso los también están mirando los aviones. Se refiere a los aviones. Están volviendo al nivel de 2019. O sea, podemos ver cómo en 2020 fue una catástrofe. 2021 empezó a recuperar, 2022 mejor. Y en 2023 el año empieza cerca de lo que estuvo en 2019. Bueno, a ver si sigue la tendencia al alza hasta verano y a ver si consigue volver. La cuestión es que, bueno, como digo, no cuadra mucho unos datos con otros. Por un lado tenemos un aumento de consumo o un aumento de las importaciones de petróleo, más aumento de vuelos, del uso del avión y demás, con unos precios que van a la baja. Al mismo tiempo, buenas noticias en el sector inmobiliario. O sea, han habido subidas bastante importantes. Dichosos los ojos. Dichosos los ojos. Han habido subidas bastante importantes en el número de ventas de transacciones inmobiliarias. En concreto, en los pisos de segunda mano, el número casi se ha doblado al primer trimestre del año pasado. Casi se ha doblado. En metros cuadrados ha subido un 60 y pico %. Están comprando pisos más pequeños los chinos. Lo están comprando. Sigue estando a niveles lejanos de lo que fue el boom del 2020, ¿vale? O sea, como ha bajado muchísimo, pues ahora tiene margen para subir mucho y seguir estando lejos de lo que fue. Pero sí que es verdad que tanto viviendas de segunda mano como vivienda nueva, en el caso de vivienda nueva, en las ciudades top, creo que la subida estaba en torno al 30 y pico %. A nivel de contraste no está mal. Y el precio ha subido poco. Ha subido un 0,3% o algo así. El precio está estancado porque hay muchas ganas de vender, ¿vale? Hay muchas ganas de vender, pero los chinos empiezan a comprar, ¿vale? Se han tranquilizado la situación. Están subiendo mucho los salarios en China. Los que tenemos acciones de empresas chinas vemos cómo la cuenta de salarios y demás aumenta importantemente, y los que quieran saber más pueden ver la entrevista que le hicimos a Adrián, bueno, es que falta gente. Falta gente y Dios, falta gente en China, pero sí, así es. Sí, falta gente en China y los salarios están subiendo, entonces, bueno, claro. Por matizar un poco, lo que se refiere a Ciprés es que muchas de las empresas que seguimos
ha subido bastante este último año la partida de salario. Eso es. Bueno, mucho, doble dígito, ¿no? Sí, muchas cerca del 10%. Entonces, claro, si los precios de los pisos han bajado, ponle un 20, un 30, un 40%, y tu salario ha subido un 10%, pues se te Es hace una mucho. diferencia importante, desde luego, sí. Claro, es una buena oportunidad, porque ahora empieza el efecto contrario. Cuando empiezan a subir los precios, se genera el efecto llamada de toda la gente que había estado esperando tal, que no quieren quedarse fuera. Que mucha gente que lo que hizo fue posponer la compra, ¿no? Cuando empiezan a bajar, pues ya, me espero a que baje del todo, ¿no? Voy a ser el tonto ahora que compre para que al mes que viene valga un 10% menos. Pero ahora se genera el efecto contrario. Entonces, bueno, sin volver a 2020, porque ese nivel fue, a ver, había mucha especulación, había una burbuja importante, o sea, estamos llamando de que se estaban pidiendo a nivel de salarios unas cifras monstruosas, o sea, mucho más exageradas que las que hay en Europa. Solo que ahí como los salarios suben, pues la gente se apalanca más, pero bueno, hasta cierto punto, tampoco se pueden pasar. Más que nada porque ya están cobrando salarios que lo que hace es que sus empresas empiezan a ser poco competitivas y ya... La trampa del middle income, o algo así se llama, que cuando un país empieza a civilizarse lo bastante, a desarrollarse lo bastante, ya no tiene esa ventaja competitiva de pagar bajos salarios, entonces la gente se va a otro país a externalizarlo. Pues Y los chinos precisamente por eso, atrapándose. Dime, Raúl. precisamente por eso hay muchos países, no, perdón, muchas empresas que están llamando a la producción a Vietnam, por ejemplo. Claro. Vietnam, Indonesia. Exactamente. Al principio cuesta porque China es verdad que te ofrece pues lo que te ofrecía antes Europa, ¿no? Que tiene toda una industria secundaria, técnicos, en fin, que te facilita mucho poner un negocio en marcha. En Vietnam, pues no es la misma calidad, pero ya se ponen al día. Al final, cuando te puedes ahorrar un 70% en salarios, pues al final, oye, ya los entreno. Ya sé que al principio va a costar, pero me sale a cuenta, ¿no? Bueno, pues ese es el punto. Entonces, buena noticia en el sentido, ha habido fuertes subidas hoy en el sector. Y también, esto ha sido curioso, porque, no sé, ha salido a primera hora de la mañana Alibaba y SenseTime, han subido mucho. Aquí tenéis el gráfico a la derecha. SenseTime subió un 10% y Alibaba subió un 4 o un 5% porque salió la noticia que presentaban su ChatGPT. Todo el mundo tiene su ChatGPT. Sí. Parece previsión popular, ¿eh? Hay que hacer programa del futuro. Yeah, lo hemos dicho antes, que el programa ya está preparado, solo hay que elegir fecha. Eso está. Sí, la semana que viene. Semana que viene, sí. Inteligencia artificial con el Way. Entonces... El programa que hará que os deprimáis y os tiréis por la ventana. Avisados quedáis. Sí. Vamos a ser sustituidos. Vamos a ser inútiles. Vamos a ser... Bueno, Ciprés, tú no. Tú estás a salvo. No te creas, ¿eh? ¿Por? Joder. Yo creo que las labores rollo de sector terciario, vamos a llamarlo así, Raúl, las veo sanas. las cosas que voy a hacer en ese programa, literalmente va a hacer que cambies de opinión en los primeros 10 segundos. Así que contento estoy. ¿Tú crees? Sí. O sea, ¿tú crees que pueden sustituir, por ejemplo, a un chef, tío? ¿Un chef? No, sustituir a Ciprés. A Ciprés. No, Ciprés, primero al chef, no me jodas, ¿eh? No, a ver, tampoco ahora vayamos aquí a usar la inteligencia para joderme a mí también, ¿eh? Escúchame, ahora no va a dormir esta noche, ¿eh? Hombre, hazte responsable. Hombre, ya está bien. Sabes que lo más importante de la inteligencia artificial es cuánto la entrenas, ¿vale? Y para entrenar una inteligencia artificial de una voz, lo que necesitas es mucho material grabado de esa voz hablando. No me refería a la voz. Horas claro, y horas de ciprés con las que puedo entrenar una inteligencia artificial y hacer un ciprés de coña. No, pero no iba por eso. Tú te referías a coger la información, explicarla, ofrecer un servicio. Eso lo hace ChatGPT. Pero bueno, lo hablaremos en el programa, no te preocupes. Es que de verdad que lo vamos a pasar mal todos juntos. No, a ver, es que lo de la inteligencia artificial es gravísimo. Mucho más de lo que nos pensamos. Yo pienso que es gravísimo. Pero mucha gente no se da cuenta del peligro que supone. Lo hablaremos. Total, a ver, volvamos a la noticia, por favor. Volvamos a la noticia. La cosa es que han empezado subiendo mucho, pero a lo largo de la sesión se han deprimido. Y han terminado, incluso Alibaba bajando. Hasta ahora, durante 2022,
todas las empresas relacionadas con inteligencia artificial lo han hecho de maravilla. Pero da la sensación de que ese boom bursátil empieza a frenarse, ¿vale? De hecho, la noticia anterior que hemos comentado, que sacaba, ¿cómo se llama? South Time China, no me acuerdo el nombre exactamente. Bueno, el periódico es un periódico de Hong Kong. Es que hay un inversor asiático que recomendaba salirse de inteligencia artificial y comprar promotoras inmobiliarias. Con 2 China. cojones. O sea, es que acciones como Nvidia van volando. Claro. Este año Nvidia casi ha o sea, doblado. Nvidia está a precios completamente aberrantes, pero claro, es que Nvidia fabrica básicamente el 80% de los chips, no, es el número, pero está por esas cifras, de los chips necesarios para hacer inteligencia artificial. Entonces, sin Y Nvidia... bitcoins. Sí, pero a nadie le importan los bitcoins ya, seamos sinceros. Ay, no, Bitcoin, oye, Bitcoin está ahí, es una cosa... Pues se está recuperando. Sí, está recuperando el Bitcoin. Pero bueno, que sí, que es por la inteligencia artificial principalmente. Pero bueno, ese señor lo que viene a decir es, oye, que ha habido un boom, pero ahora, sobre todo la deuda, eso lo recomendaba creo que era Goldman Sachs, la deuda de promotoras inmobiliarias chinas está súper barata. Y dicen que puede haber una oportunidad justamente porque empieza a recuperarse el sector, ¿no? Entonces, pues bueno, era este cambio que me llama mucho la atención, vender inteligencia artificial para comprar inmobiliario chino, ¿sabes? Joder. No sé si es contrarian, pero me gusta. Es muy contraria, ¿eh? Hay que decir que eso José lo hizo ya hace muchos meses. O sea, José al final con sus Evergrandes la va a sacar del estadio, no tengo dudas. José, no sabemos si es una IA. Puede ser una IA argentina, ¿eh? Puede ser una IA argentina. Bueno, Raúl, Dime. te traigo malas noticias. Porque los containers están en su peor hora, ¿eh? Container China... Yo no... Nada tiene sentido. El container China-Norteamérica está en su valor más bajo desde el año de la María Castaña, ¿eh? Y no paran de comprar barcos nuevos, tío. ¿Por qué? O sea, divide esto. Esto es los rates de lo que te cuesta mandar un contenedor desde China, ¿no? Sí, hasta América, ¿vale? Ves que han bajado de los 20.000 a los 1.000. Y las empresas que están con este marrón no paran de comprar barcos. Son las empresas estas las que los están comprando, no las que se dedican a alquilarlos. Ya. Entonces tienen tanto dinero que parece que les da igual todo. No tiene nada sentido. Todas las semanas nos despertamos. Da igual que los rates están como están. Barco nuevo. Todas las semanas nos despertamos con nuevos pedidos. Es una locura, una barbaridad. Y yo no entiendo nada. Pero vamos, el sector está para huir. Otra cosa que no cuadra con China, y es que, a ver, ellos tienen una previsión de crecer al 5,5%, pero lo que te están diciendo los containers es que Estados Unidos te está dejando de comprar. Y que tú tampoco estás importando tanto. Piensa que también puede afectar a la oferta y demanda, ¿eh? No tiene por qué ser solo un tema de demanda, ¿eh? Puede ser que también sea parte de un tema de que hay demasiados barcos disponibles. Aquí suma todo. Ay, bueno, claro, tienes razón. Esa variable no Pero, en cuenta. La propia del sector. pero claro, piensa que están entrando este año barcos nuevos, pero hasta el año que viene no entra lo gordo. O sea, que el año que viene encima va a entrar muchísimo más oferta de barcos para transportar containers. Correcto. Van a salir los barcos por las Y orejas. en 2025 más aún. Pero habrá que ver qué pasa, si hay recesión, etcétera, etcétera, pero Nos van a salir los no barcos sé. por las orejas. O sea, la tesis esta que había de que iban a mantener los precios con las alianzas, todo lo contrario. Las alianzas se han roto, en 2025 se disuelve que era una de las principales y parece que va a haber guerra y esa guerra se va a sustentar en estos 2 últimos años de beneficios locos, en los que se pueden permitir ir a la guerra, ¿sabes? Ya, pero, o sea, que van a tratar de arruinarse la una a la otra. Sí, parece que sí. Buah, madre mía. Madre mía, lo que hay que ver tú. Esto parece aquí
el Bronx, entre las bandas de Nada, gángsters. nada, Es que el Bronx es parece... una Es barbaridad. el Juego de Tronos, Ciprés, más que el Sí, Bronx. Juego de Están, Tronos. vamos. Juego de Tronos. Venga, vamos a seguir. Wayne, por favor, léenos. Tito Warren dice: sushi, Coca-Cola azucarada y partida del mus con el Charlie fumándonos unos puros. Eso es la verdadera salud. Yo te diría, Ciprés, que no estoy seguro de que esto lo haya dicho Tito Warren. A ver, no es del todo literal, ¿vale? Es un poco adaptación mía libre, pero lo Me importante es... recuerda a una cita que leí, clásica, que era algo así como: no te crees todo lo que leas en internet, que decía Abraham Lincoln. Vale. A ver, a Warren Buffett le gusta el sushi, porque hoy ha salido que piensa ampliar sus posiciones en Japón. Conociéndole, seguramente ya lo ha hecho. Pero la cuestión es esa. Le ha ido muy bien, es una inversión que le ha ido muy bien, la hizo a finales de 2020. O sea, ya compró empresas japonesas a finales del 2000. 2021. 2020-2021. Ok. Compró ya las 5 grandes megacorporaciones japonesas y le ha ido muy bien. Los Taibatsus. Pero un momento, si no acabamos... A ver, céntrate, bueno. No acabamos de decir que Japón en general está en un punto de peligro peligroso con todo el problema que tienen con su deuda pública. Sí, ¿Cómo te metes en Japón ahora mismo? No, a ver, él se metió en Japón antes de todo el problema de la deuda pública. Además, ahora está comprando. Está alguien muy barato y está comprando más. Claro. No está vendiendo. Y además, cuando yo quedé muy bien, piensa que, por ejemplo, Sumitomo, que esa la seguía, le ha más que doblado desde el precio que la compró. Not bad. Hay que descontar que el yen ha perdido un 40, un 30% de valor con el dólar, pero Contra el dólar, madre de Dios. para Berkshire sigue siendo una muy buena operación. Y Marubeni, que también es una que me gustaba. Las otras no me llama la atención y no sé cómo le ha ido, ¿vale? Pero Marubeni y Sumitomo sí que les presté más atención y creo que está muy parecido. Igual no ha llegado a doblar, pero lo ha hecho también, le ha ido muy bien. Entonces, bueno, él tiene el yen barato y estas empresas en Japón, por primera vez en muchos años, va a haber algo de inflación que debería, en teoría, activar la economía y empezar a generar algo de crecimiento, obligar a que se produzca un cierto crecimiento y que se invierta. Y bueno, pues es una apuesta bastante de Buffett, sinceramente. Tiene estas 5 o 6 empresas en las que entró hace 2 años o así y ahora pues ha decidido ampliar su posición en Japón. A Japón le gusta el sushi a Warren, es así. Es así. Qué bonito, me gusta. Y bueno, pues en principio lo dejamos aquí porque me quiero guardar el pinte de colorea para el fin de semana. Para el domingo que viene, ¿eh? Claro, para el domingo, porque no sé si tendremos mucho material de este tipo. Entonces, igual hacemos así más análisis técnico. Ya veremos. Ya esta tarde han empezado a salir más cosas. Creo que la gente ha vuelto al trabajo y están todos sacando información a lo bestia. Y seguramente pues podemos hacer una actividad bastante normal, ¿eh? Pero pues si no pudiera, pues tenemos eso guardado y hacemos un repaso de análisis técnico de un puñado de cosas que tenemos pendientes de mirar. Un pinta y colorea clásico. Pues muy bien, Ciprés, me ha gustado. Nos hemos reído aquí un rato. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por escuchar la actualidad que el señor Ciprés nos ha preparado. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí, no? Sí, hay 160 personas, estamos bien. ¿Y nos han dejado algún like? ¿Nos han dejado algún like? Hay algún like, pero poco, ¿eh? Mal. Poco, hombre. Vamos a ver, que no he visto. Tenemos 80 likes. Chicos, un poco más. Por favor. Falta un poco más. Había un par de preguntas, así que vamos a responderlas antes de irnos. Vamos a ver si somos capaces. ¿Has quitado mi pantalla, güey? No, pero te la quito. Ya, está fuera, sí. Vale. Damos las moneditas. Vale, ponemos las moneditas. Veo un par de preguntas, vamos a responderlas. Vamos a ver esta pregunta que pone por aquí, David Racero. Hola, Momentuners. Es como Tontuners, pero con momentos. Está bien, me gusta. Podría verse una lucha encarnizada entre ellas. Se comerán unas a otras. ¿Qué nos deparará el futuro? Hombre, yo te encomiendo a que te esperes unos días a que hagamos el programa, pero no va a haber una lucha encarnizada entre ellas que se coman unas a otras. Error. Te van a comer a ti y a todos nosotros. Estamos jodidos.
¿vale? Es el resumen del programa de la semana que viene. Estamos jodidos. Hablaremos de esto cuando sea el programa. No tiene sentido ponerse en esto ahora. Vamos a ver. Pregunta Leo Zikovic. Hola, ¿cómo ven Sigi y Beri? ¿Os suena alguna de estas? Es que preguntarnos así en frío sobre estas empresas, a menos que sea una que tenemos vigilada, pues No, no a mí no me sabemos. suenan de nada, ¿eh? Raúl, ¿te suena alguna de estas? No. Pues Ver y nada, nada. Ni idea. si nos das más datos en Discord, pues a lo mejor podemos echar un ojo, pero así en frío, mal asunto. Vamos a ver. Había un par de preguntas. Pregunta Gorka. ¿Algún movimiento interesante con Jadestone en Montara? Creo que algún barco se ha ido. Tiene que estar, deberían de estar al... No me gustan las empresas que mienten o manipulan un poco las ruedas, los RNS, ¿sabes? Y Montara aún no ha avisado de... Bueno, dijeron que está funcionando uno, pero todavía no han dicho que esté funcionando todo, ni la producción, ni nada. A ver, debe estar al caer, pero sí que es verdad que el barco que estaba ahí trabajando se ha ido. Pero de momento, sin noticias. Esta semana ya hay muchas noticias. También presenta Serica, pasado mañana. Los resultados de Quistos debían de ser esta semana también. El Verisum de Afentra. El Verisum de Afentra. Me hace gracia. El meme del Verisum me hace bastante gracia. Esto no es una pregunta, pero la voy a leer de todas formas. Dice Mobuf Stonks. No os voy a mentir, sentí un vacío existencial ayer sin vosotros. Sería... Fuerte abrazo. Me sorprende. Lo siento, No, me sorprende porque ayer fue lunes. Pero... A lo mejor lo ve el lunes. A lo mejor lo ve el lunes, es verdad. Muchas gracias. Bromas en parte, muchas gracias. Yo me he sentido raro ahí un domingo sin hacer programa. Era como... Motherfucking Magikarp, gran nombre. ¿Existe algún dovalio de liquidar bancos pequeñitos? Estaría bien. No, lo que pasa es que eso va a mejorar los resultados a largo plazo y medio plazo de los bancos grandes, que se van a quedar con mucho negocio. No. Es así, y que van a poder comprar. Pensad que al final con los CMBS y compañía, esto todo siempre llega a un punto de absurdo, ¿eh? En plan que se hundan los precios. Por ejemplo, las constructoras chinas, pudiste comprar deuda pagando el 10%. O sea, con una subida del 90% si te la terminan pagando, ¿no? Esto pasará también con los CMBS y habrá bancos que tendrán los depósitos de los bancos pequeños para comprar el producto que los pequeños tienen que vender mientras están ahogando. Así que, bueno, alguien hará mucho dinero con todo esto. Pero no hay un dovalio. Veo... Que yo sepa, ¿eh? Veo un comentario de Francisco Castro que dice: las IAs son bayesianas y solo repiten refritos. No hace falta que una inteligencia sea extremadamente poderosa para tener una influencia, o sea, una inteligencia artificial o un algoritmo de inteligencia artificial sea tan inteligente como un humano o no sea repetitivo, para que tenga una influencia en la sociedad completamente demónica. Y sin irme más lejos y sin meterme en cómo va a ser el programa de cuando lo hagamos dentro de unos días, simplemente piensa que tú estás viendo este vídeo por un algoritmo de YouTube. Piensa la crispación política que ha habido en los últimos 10 años, que se ha causado única y exclusivamente porque Facebook es una máquina de generar discordia. Facebook, Twitter, YouTube, todas estas empresas se han dedicado a manipular a sus usuarios con algoritmos que aprendían sobre sus usuarios y les daban contenido directamente hecho para sus usuarios, con algoritmos complejísimos, pero no inteligentes, por decirlo así, bayesianos y que repetían refritos, que tienen un contenido finito que recomendar, y lo que ha causado socialmente de distorsión y crispación política. O sea que mucho ojito con pensar, es que como no son inteligencias de verdad, como no son seres conscientes de verdad, no son peligrosos. Nada que ver. Nanoscotis, ¿cómo veis el sector petróleo a futuro? Así, pregunta específica, ¿vale? No es nada abierta. Yo lo veo bien. No sé, joder, no tengo la bola de cristal, tío. Ojalá tenerla, ¿eh? Bueno, no, si la tuviésemos sería todo muy fácil, ¿no? Claro, no tendría gracia. Tendría la gracia. Yo lo veo bien. Yo creo que el precio se va a mantener de donde está para arriba y eso es mucho dinero para las empresas que venden petróleo. Entonces, yo lo veo bien. No sé si se va a ir. Espero que no se vaya de más a 140, 150 porque son precios que destruyen la economía y terminan dando más problemas que otra cosa.
si se mantienen los precios entre 80, 100, ciento y poco, las empresas petroleras van a ganar una fortuna y el sector va a ir genial. Porque por cierto, sabéis que las recompras son de lo que más dinero mete en la bolsa últimamente. Y el Las recompras de las sector, empresas. sí, las recompras es de lo que más dinero está metiendo en bolsa, ¿vale? Y el sector más favorecido por las recompras este año va a ser la energía, ¿eh? En proporción, ¿no? Lo que no se han llevado en Windfall Profits lo van a reinvertir en recompras. Eso es, eso es. Veo aquí a la IA argentina, que se ha reído antes cuando lo hemos dicho. No tenemos pruebas. Nadie te ha visto la cara, José. Tú podrías ser una IA. Aquí, Yo sí, porque yo lo tengo en el WhatsApp. Sí. Broma, hombre, un abrazo, José. Aquí Resolve Stocks no pone ni pregunta ni nada, no hay contexto, simplemente pone Verizon. ¿Esto es una pregunta? José. ¿Qué es eso? José, comunícate. Parpadea 2 veces. Con Verizon. Bueno, mientras nos responde José, David Bonachea dice: ¿qué te parece KGC? Otra vez, en frío. Decidnos qué es esto. ¿Qué es KGC? No lo sabemos. Bueno, oye, yo quiero mandarle un abrazo a Alfredo Simarro, que me dijo que me echaban de menos. Un abrazo muy fuerte, pero lo siento, ¿eh? Teníamos que hacer un poco de desconexión mental. Era necesario. Vale. Verizon. Joder, es Verizon. Es el Verizon de Acentra. Verizon. Vale. Gracias, José. Bueno, pregunta David Bonachea: ¿es posible una recesión mundial con China al 0,7 de PCI? ¿Es posible una recesión mundial con China al 0,7% de PSI? Bueno, claro, La bolita de cristal. Pero si la inflación sube solo un 0,7% en China, no es una inflación de una economía que esté bollante y que esté con ganas de crecer y de consumir. Por eso no cuadra mucho con otros datos que hemos visto que son muy positivos. Y sobre todo no cuadra mucho con la narrativa que había reciente, que Adrián nos dijo que era una tontería, que China nunca cerró, que cerraban ciudades puntuales, pero que en conjunto el país sigue funcionando. Claro, y tenía razón él, porque los datos lo están mostrando. Sí, que por ejemplo, claro, donde han quitado la restricción concreta, que en los vuelos de avión, pues por ejemplo ahí sí que se ve una subida, pero en conjunto la economía no ha hecho un gran salto hacia adelante, más allá de que los chinos pues les ha quitado un poco el miedo y parece que empiezan a comprar casas y sí que gastan un poco más. Eso también es ahí. Bueno, no sé. Bueno, veo un par de preguntas más sobre ellas y comentarios. No los vamos a responder ahora porque para eso vamos a hacer un programa dentro de nada. La forma en la que tengo pensada tratar este tema, que creo que... O sea, voy a hacer primero un programa en el que básicamente voy a estar hablando yo. Voy a explicar cuál es la situación, cuáles son las capacidades que tienen, cómo creo que van a afectar al mundo y voy a lanzar un par de preguntas casi filosóficas más que otra cosa. Y luego lo que me gustaría hacer es una segunda parte donde intentaremos hablar con un par de expertos que estamos apalabrando gente para intentar hacer una mesa redonda. Entonces, si alguien tiene algún tipo de pregunta, llevo estudiando enfermizamente este tema y utilizándolo en el trabajo pues casi 2 meses ya. Entonces, obviamente no me puedo considerar un experto, pero a lo mejor una opinión un poquito más informada que el común de los mortales sí puedo tener. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, es el momento de hacerlo. Básicamente he estado leyendo mucho sobre el tema y una de las cosas que estaba la gente mencionando es que esta es una revolución económica que el equivalente en la historia de la humanidad sería cuando descubrimos el fuego. Yo más que revolución veo una catástrofe, pero bueno, ya lo hablaremos. Una cosa, a ver, que quiero contestar a Francisco y a David. Exacto, Francisco. Sí, lo que pasa es que no hay tal reopening. No es que no hay, porque nunca hubo un closing, ¿sabes? Aquí nos vendieron una película, pero nos lo confirmó Adrián y a mí me cuadra porque al final
cerraba Shanghái. Sí, cerró Shanghái, pero Shanghái es el 2% del PIB nacional, que es mucho, pero es el 2%, el resto del país sigue funcionando. Sí que hay sectores concretos, turismo, por ejemplo, pues estaba muy frenado. El turismo sí que ha registrado un aumento. Los vuelos de avión, pues sí que ha registrado un aumento porque si quitas las restricciones, pues la gente se lanza más al turismo, ¿no? Pero el conjunto del país siguió trabajando y siguió consumiendo, no estuvieron 2 años. La idea que nos transmitía, digamos, los media occidentales es que estaba el país como cuando estábamos nosotros encerrados en casa, y eso no fue así. Fue así puntualmente en una ciudad, luego en otra, luego reabrieron aquí, cerraron allá. Vale, y lo que dice David Bonachea, pues tienes toda razón. Claro, sí. En China se van a mantener políticas expansivas, se están manteniendo ya. Ellos están bajando tipos de interés, están dando muchísima más facilidad de crédito. Incluso están bajando impuestos, que es algo parece legendario, que ahí en España nunca pasó cuando hubo la crisis inmobiliaria. No se le pasó a nadie la idea de bajar impuestos. Están bajando impuestos. Ellos van a poder mantener políticas expansivas y eso va a tener un impacto negativo para la bajada de precio del petróleo que debería venir con una recesión normal en Occidente. Así que, bueno, a ver, ellos no esperan tener recesión este año, ellos esperan crecer al 5,5%, ¿vale? Ellos esperan un crecimiento del 5,5%. La recesión la tendremos nosotros, sí la tenemos finalmente, pero estamos un poco desacoplados. El tema es si nosotros les dejamos de comprar, ellos van a poder crecer. Bueno, por el momento, como los salarios chinos han subido mucho, pues quizá lo pueden compensar. Habrá que verlo. No, para eso está la actualidad, para vivirlo viendo cada semana. Bueno, veo aquí un mensaje que dice Fran, las IA son los NFTs del 2021, el metaverso 2022, otra burbuja. Que haya unas empresas de inteligencia artificial que puedan estar a día de hoy con valuaciones completamente desorbitadas, no quiere decir que la tecnología vaya a ser una de las tecnologías que más cambia la humanidad. Y te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando fue la burbuja de las .com, Sí. Internet no dejó de existir. Internet cambió el mundo. Aunque hubo empresas que tenían las evaluaciones completamente dementes y mucha gente perdió mucho dinero, pero Internet se quedó, la tecnología se quedó y cambió el mundo. Pues con esto va a ser lo mismo. Puede ser que haya empresas que no sobrevivan. Pero te digo una cosa, OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, es la aplicación de la historia que más rápido ha conseguido 1 millón de usuarios. Por ejemplo, Facebook le costó un par de años conseguir 1 millón de usuarios. Instagram le costó 6 meses. TikTok le costó 5 meses. ChatGPT, vamos, fue cuestión de semanas. Nunca una aplicación ha crecido tan rápido como esta. Así que... Yo utilizo el Bing. Puede ser una burbuja. Yo el Bing, que es OpenAI, lo utilizo bastante. De vez en cuando... Bing es... no exactamente, pero sí. Sí, O sea, los compraron, ¿no? Lo han integrado, sí, adaptado. lo han integrado, pero no es exactamente ChatGPT. ChatGPT es más potente que Bing, pero bueno, es irrelevante. Me preguntan que si tenemos invitados para el programa de IA. Cuando hagamos la mesa redonda, que será el segundo, que eso ya quedará unas semanas, pues lo hablaremos. Primero voy a hacer yo uno, dando una visión general de dónde creo que está la tecnología y cómo puede afectar al mundo en general, y luego ya haremos un debate. Vámonos. Venga, vamos a cenar, venga. Vamos a cenar. Un abrazo, gente. Siento no haber estado el domingo. Todos. Si hay más preguntas, recordad, estamos en Discord, ¿vale? Y suscribiros, likear, y nos vemos pronto. Estamos en Discord. Si hay más preguntas, ahí sigue la conversación. Muchas gracias a todos.